Carísimos hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio, paz a vosotros. En esta noche del día de inicio de reposo, estamos aquí precisamente para agradecer al Eterno por permitirnos llegar hasta sus hogares a través del consejo de la palabra de Dios. Estamos aquí precisamente para eso, para poder explicar la palabra de Dios y eso pues nos da a nosotros alegría saber pues de que a través de estos medios nosotros podemos llegar a sus hogares. Espero de que esta noche sea de bendición para cada uno y que cuando usted comience a escuchar este mensaje, no se desconecte, sino que lo pueda escuchar hasta el final, porque ese es el propósito de poder anunciar las buenas nuevas de salvación y de esta manera, pues, usted va a ser edificado con esta palabra y por no decirlo, usted puede llegar hasta ser salvo cuando usted la ponga en práctica. Así que este es el deseo de nosotros y es el propósito por el cual vamos a dar inicio en esta noche. Y hoy déjenme decirles de que quiero platicar con ustedes, quiero transmitir este mensaje a través de una linda parábola que el maestro nos dejara. Y para muchos es conocida esta parábola. Para muchos también conocemos su significado, pero no está de más que la volvamos otra vez a recordar y los que no saben, pues van a ser edificados por medio de ella. Vamos a hablar sobre la parábola de las 10 vírgenes. Así como lo escuchó, la parábola de las 10 vírgenes. Para esto vamos a tomar las escrituras en el Evangelio según Mateo, en su capítulo 25, versículo 1 al 13. Voy a pedirles un momentito que me permitan un segundito. Quiero traer algo que lo necesito para este mensaje y quiero que me permitan un segundito nada más. Ya estoy aquí, hermanos. Vamos a estudiar en esta noche la parábola de las 10 vírgenes. Y decía que vamos a abrir las escrituras en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 1 al versículo 13. Y la parábola, así como está escrita, dice de la siguiente manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos junto con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído el clamor
el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo, él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Hemos leído la parábola tal como está escrita. Ahora vamos a ver qué enseñanza podemos tener de esta parábola. Allá el apóstol Pablo escribe y dice que las cosas, dice Pablo, que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos la esperanza. Fíjese cómo Pablo, él nos aconseja y nos dice que todo lo que fue escrito, dice, para nuestra enseñanza. Y hoy precisamente, a través de esta parábola que hemos leído de las 10 vírgenes, vamos a aprender algo, vamos a tener una enseñanza. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta parábola? En primer lugar, déjenme decirle, hermanos y amigos, que dentro de esta parábola de las 10 vírgenes, óigase bien, se está profetizando. Óigase bien, se está profetizando de cómo será la venida del Hijo del Hombre, de cómo será la venida del Mesías. Y para esto, fíjese bien, el Eterno pone como un ejemplo a una boda, pero no a cualquier boda. Está poniendo como ejemplo a una boda judía. ¿Por qué decimos que está poniendo como ejemplo a una boda judía? Precisamente en el Salmo 45 y versículo 14 dice la siguiente manera. Veamos. Salmo 45, versículo 14. Y dice así. Salmo 45, versículo 14. Dice: con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes en pos de ella. Sus compañeras, dice, serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, y entrarán en el palacio del rey. Decíamos que el Eterno está poniendo como ejemplo a una boda judía. ¿Por qué decimos que una boda judía? Porque dentro del judaísmo, óigase bien, dentro del judaísmo se tiene por costumbre que las bodas se hacen de noche. Fíjese bien, dentro del judaísmo hay una costumbre de que las bodas se hacen de noche. No como en la cultura nuestra. En la cultura nuestra, pues las bodas se hacen de día. Dentro del judaísmo no, las bodas son de noche. Otra cosa es que dentro de las costumbres judías, en las bodas, fíjese bien, no es el hombre, fíjese bien, no es el hombre quien espera a la novia, sino que es la novia la que espera a su futuro esposo.
Algo diferente a la costumbre nuestra. Porque dentro de nuestra cultura es el hombre quien está allí esperando a la novia. Está preocupado y muchas veces hasta se aflige porque piensa que la novia no va a llegar. Pero en este caso, dentro de la boda judía, es la mujer quien espera al hombre. Y precisamente se pone como ejemplo a una boda judía, en este caso de la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, dice la parábola que en el versículo 1 dice, capítulo 25 de Mateo que tenemos en consideración de la parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, dice, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice, hermanos, que la novia lleva una lámpara. Cada una de estas vírgenes, dice, llevaba una lámpara. Dice, llevaba una lámpara. Entonces, y esta lámpara que llevaba la novia, tenía la novia, ¿qué simboliza la lámpara? Recuerde que estamos hablando de una parábola. Y dentro de las parábolas tenemos que ver el simbolismo de todo lo que dentro de ella. Entonces dice que tomaron una lámpara. Cada una de estas vírgenes tomó una lámpara. Ahora, ¿qué simboliza la lámpara? ¿Ve? La lámpara, dentro de esta parábola, está simbolizando a la palabra de Dios. Dice bien, las lámparas están simbolizando a la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 105. Salmo 19, versículo 105. Vamos a ver qué dice este hermoso salmo. Dijimos Salmo 119, versículo 105. Y dice así, lámpara, dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice bien. Entonces decíamos que las lámparas que tomaron estas vírgenes están simbolizando o están representando a la palabra de Dios. También podemos leer Proverbios capítulo 6, versículo 23. Veamos qué dice Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Dice, porque el mandamiento, dice, es antorcha. Dice bien, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza, luz y camino de vida, las reprensiones de la enseñanza. Mire lo que nos dice el proverbio también. Entonces, precisamente por eso estamos explicando que las lámparas que tomaron estas vírgenes es una representación de la palabra de Dios. Ahora bien, estas lámparas, dice que solo la lámpara, pues es solo eso, una lámpara. Pero es necesario que esta lámpara dé luz, dé una luz. Fíjese bien. Y esta luz que tiene esta lámpara está simbolizando o está representando al testimonio. Oiga bien, al testimonio que el creyente tiene que dar a las almas
durante el tiempo en que cada creyente, dice bien, puede vivir dentro del evangelio. Es decir, que cuando alguien se vuelve un creyente, se vuelve un seguidor del Mesías, este tiene que dar un testimonio a las almas perdidas. Tiene que ser una luz en medio de las tinieblas. En el Evangelio según Juan, capítulo 5 y versículo 35, nos dice de la siguiente manera. Juan, capítulo 5, versículo 35. Dice así: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un poco, dice, a su luz. Dice bien, él dice, era una antorcha, era una luz. Entonces, esa luz que cada creyente tiene que dar, dice bien, tiene que resplandecer en medio de las tinieblas, es decir, en medio del mundo en que nosotros vivimos. Nosotros tenemos que ser una luz en medio de este mundo, una luz resplandeciente, una luz que se pueda ver. ¿Y cómo puedo dar luz? Con el testimonio, dando un buen testimonio que verdaderamente somos creyentes. En Mateo capítulo 5 y versículo 15 y 16 dice, Mateo capítulo 5, versículo 15. Veamos qué es lo que dice. Mateo capítulo 5, versículo 15 y versículo 16. Dice así: ni se enciende, dice la escritura, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice bien, dice que cuando se enciende una lámpara, dice aquí el evangelista, cuando se enciende una lámpara, esta no se pone en una parte donde la luz no salga, no se pone a escondidas, sino que esta lámpara tiene que se pone en alto para que pueda dar una luz. Porque, hermano, si la lámpara se pone en un lugar escondido, ¿cómo va a dar luz? No va a dar luz. Es necesario que esté en alto. ¿Qué significa eso? Que todos los creyentes, oiga bien, debemos dar esa luz, y esa luz tiene que ser vista por aquellos que todavía andan en tinieblas. Pero, ¿qué sucede hoy en día? Hoy en día el creyente, cuando va a la iglesia, por ejemplo, cuando va a la iglesia, la Biblia la lleva a escondidas, la esconde para que no se la vean, para que digan que es creyente, ¿verdad? Si anda en su trabajo, de igual manera, no habla de la palabra de Dios absolutamente a nadie, ¿verdad? Y hay quienes se atreven incluso a negar que son creyentes. Entonces, son creyentes solo cuando están en la iglesia, dentro de la iglesia, en medio de todos los hermanos, allí. Somos buenos cristianos. Pero cuando estamos en la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en medio de la familia, como que allí no
no, ¿verdad? No va con nosotros eso de ser creyente. ¿Y tú vas a la iglesia? Ah, sí, de vez en cuando puedo, ver. Cuando hay lugar, voy a la iglesia. Es decir, no está dando esa luz que es necesario dar en medio de este mundo. Decíamos, el testimonio tiene que darse donde quiera, a donde estemos, y no negarlo. No negar que verdaderamente hemos creído en el Mesías, que somos creyentes. Pero, ¿por qué nos escondemos muchas veces? Nos escondemos precisamente porque no estamos dando esa luz verdadera, estamos desobedeciendo, nos estamos avergonzando de lo que somos. Entonces, hermano, hay que tener ese cuidado. Si verdaderamente hemos creído en el Mesías, debemos hablar que somos creyentes. No debemos negarnos, ¿verdad? Entonces decíamos que la luz que esta lámpara da es el testimonio que el creyente tiene que dar a las almas perdidas. Porque una persona de que no cree, una persona que no es creyente, fíjese bien, si nosotros no estamos dando esa luz verdadera, hermano, ¿cómo esta persona va a creer? Y si ve mal testimonio en nosotros, ¿cómo va a creer? No, dice, yo para ser como el hermano, mejor no. Para ser como la hermana, mejor no. Mejor me estoy así como estoy. Así estoy bien, dice la gente. Pero si estamos dando una luz, la luz de Cristo, hermano, déjeme decirle que no hay necesidad incluso ni de hablar para que las personas crean. Mire, hay personas de que no necesitan hablar mucho. Con el buen testimonio, la gente cree. Ah, dice, yo conocí a Julana como era antes. Yo conocí a la hermana que antes era tremenda, pero hoy ella es diferente. Hoy ha cambiado. Hoy es una santa mujer. No, dice, yo voy a ir con ella. Voy a ir porque verdaderamente ella ha cambiado, él ha cambiado. Pero si en nosotros no existe cambio, si la gente no ve que nosotros hemos cambiado, ¿cómo va a creer? ¿Cómo? Qué difícil es entonces. Bueno, vamos a Mateo otra vez, a la parábola, porque apenas hemos explicado el versículo 1. Ahora vamos a explicar el versículo 2, 25:2 de Mateo. Dice, 5 de ellas, oiga bien, 5 de ellas, dice, eran prudentes. Y 5, dice, eran fatuas. Es decir, 5 eran sabias. 5 de estas vírgenes, dice, eran sabias. Y 5 eran fatuas, es decir, eran insensatas. ¿Verdad? Eran liberales. No eran sumisas. No eran sabias. En cambio, las otras 5, sí, dice que eran sabias. Ahora, ¿qué quiere decirnos esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos y hermanas y amigos, que dentro de la iglesia de Dios, y digo dentro de la iglesia de Dios porque así se llama la iglesia. Iglesia de Dios. Así se llama, ¿verdad? Entonces, dentro de la iglesia de Dios, no todos los que asistimos a la iglesia somos fieles. No todos. No nos equivoquemos. No todos los que asistimos a la iglesia somos leales. No todos los que vamos a la iglesia estamos dando buen testimonio. No todos estamos dando esa luz verdadera. No todos. Porque dentro de la iglesia también existe un grupo de personas que dicen, entre comillas, ser creyentes, pero el testimonio que están dando es un testimonio de rebeldía. Son personas rebeldes.
No les ha alumbrado la luz de Cristo. No tienen esa luz, no están dando esa luz. Entonces, hermano, podemos hacernos una pregunta en este momento. ¿En cuál grupo nosotros nos encontramos? ¿En cuál de estos dos grupos estamos? ¿En el grupo de las prudentes o sabias, de las que estamos dando buena luz? ¿O en el grupo de las fatuas, de las insensatas, de aquellas que esconden la luz, aquellas que dan mal testimonio? ¿En cuál de ese grupo estamos? ¿En cuál de los dos grupos estamos? Eso respondámoslo nosotros mismos. Nosotros demos la respuesta. ¿En qué grupo estoy? ¿Me entiende? Vamos a ver qué Pablo nos aconseja. En 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 20, dice Pablo de la siguiente manera. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Dice así. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, dice de la siguiente manera. Dice Pablo, mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y asimismo, unos para honra y otros, dice, para deshonra. Mire, en la iglesia existe eso. En la iglesia hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Y qué triste es cuando existen en la iglesia vasos de deshonras. Porque cuando uno lleva a alguien, cuando uno lleva a un invitado a la iglesia y cuando ve el testimonio de los vasos de deshonra, no regresan, no vuelven. Pero si somos vasos de honra, no, hombre, esa persona queda con ganas de regresar a la iglesia. Queda con ganas de estar ahí con nosotros. Entonces, tenemos que hacer conciencia en qué grupo estamos, en qué grupo está usted, hermano, en qué grupo está usted, hermana, en qué grupo quiere estar usted, amigo. Porque usted, amigo que me escucha, usted quiere encontrar una iglesia donde hayan personas que verdaderamente den buen testimonio, que estén dando buena luz. Yo le digo, acérquese a la iglesia de Dios, acérquese. Y usted tiene que dar una luz verdadera, tiene que dar buena luz, ponerse en alto, que resplandezca, que cambie su manera de vivir. Si antes vivía apartado, viviendo de una manera mundana, hoy tiene que vivir una vida santa, una vida apartada para Dios. Y así muchos van a creer por el testimonio que usted está dando. Es una invitación que yo le estoy haciendo, querido amigo. Ahora bien, vamos a leer otro texto. Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a ver qué nos dice el evangelista según Mateo, el evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Dice así. 7:21 de Mateo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Óigase bien lo que está diciendo el maestro. No todo, dice. No nos equivoquemos, hermano. No nos equivoquemos, hermana. Porque nosotros podemos estar ahí creyendo que ya estamos listos para entrar al reino de Dios. Pero aquí nos está diciendo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que entrarán? Dice, el que hiciere la voluntad de mi Padre que está
en los cielos. Ese sí, el que está dando buen testimonio, el que está dando buena luz, el que es luz entre las tinieblas, ese sí va a poder entrar, dice, al reino de los cielos. Hermanos, que decíamos, volvemos a hacer la pregunta, ¿en qué grupo estamos nosotros? Eso que no se nos olvide, ¿en qué grupo estamos? Ahora, vamos a pasar al versículo 3 de la parábola de Mateo 25. Vamos al siguiente texto, porque apenas hemos explicado 2 textos, y son 13, así que prepárese. Estamos ahorita, no hemos ni empezado quizás. Vamos al versículo 3. 25:3. Dice, las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo, dice, aceite. Fíjese bien, las que eran fatuas, las insensatas, tomando sus lámparas, ¿qué dice? No tomaron consigo aceite. En otras palabras, no tomaron una reserva, solo tomaron aceite, llenaron sus lamparitas, pero no tomaron reserva. ¿Verdad? No dijeron con esto suficiente, ¿verdad? Es suficiente. Ahora bien, las fatuas no tomaron aceite. Hermanos, ¿quiénes son estos? Estos hermanos son aquellos creyentes que son conformistas. Son creyentes conformistas. No ven la prosperidad de la obra. No les interesa la obra de Dios. Ellos con estar bien en la iglesia, suficiente. Con estar en la iglesia todos los sábados, todos los viernes o los miércoles o los días que hay culto en la iglesia, es suficiente. Pero no les interesa la prosperidad de la obra de Dios. A ellos no les interesa ir a visitar a una familiar y le hablar de la palabra, les interesa hablarle al amigo, no les interesa absolutamente nada. Son conformistas. Basta con que ellos sepan lo que aprenden y hasta ahí. Pero no se toman el tiempo para ir al evangelismo, para hablarle a los amigos, para hablarle al pariente, para hablarle incluso a los hijos. Hay creyentes de que solo el papá y la mamá van a la iglesia y los hijos se quedan viendo a Pokémon, viendo incluso hasta la novela, y mientras los padres están en la iglesia, los hijos están en otras cosas. ¿Por qué? Porque no quieren incluso ni hablarle a los hijos. No quieren dar ese testimonio. Entonces, hermano, se vuelven conformistas con lo que tienen. Basta con ir a aprender ellos y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, yo les digo, hermano, cuando cada uno de nosotros va a la iglesia y escucha un mensaje de la palabra de Dios, ahorita, por ejemplo, que usted está escuchando este mensaje, lo que usted está aprendiendo hoy, vaya y coménteselo a su familia, coménteselo a su amigo, coménteselo a su compañero de trabajo, coménteselo a su vecino, dígale, mire, hoy estudiamos la parábola de las 10 vírgenes y mire, las 10 vírgenes están representando a este y la lámpara está representando a la palabra de Dios y la luz representa el testimonio y háblele. No sea conformista. No se quede con que qué bonito estuvo el mensaje, me gustó, me encantó, aprendí mucho, pero hasta ahí. Hasta ahí. Y no pasa más. No, esto debemos transmitirlo a otros. No sé si me está entendiendo, hermano. No sé si me comprende, hermana. No sé si se está edificando, querido amigo, pero esta es la intención de dar estos mensajes. Entonces decíamos que las fatuas, las que no tomaron aceite de reserva, solo tomaron aceite para sus lámparas nada más, pero no tomaron reserva.
Estos están representando a los creyentes que son conformistas y que no ven la prosperidad de la obra de Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué son así? Hermano, porque el aceite que le echaron, que tenían estas lámparas, el aceite que tienen estas lámparas está simbolizando o está representando al poder del Espíritu Santo. Dice bien, está representando al poder del Espíritu Santo, como dice el judío, al Ruach Kadosh. Ruach Kadosh. Yo no puedo decir eso, pero así más o menos, ¿verdad? Al Ruach Kadosh. Entonces, el Espíritu Santo, el aceite está representando eso, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y es necesario que usted, hermano, que usted, hermana, llene su lámpara con el Espíritu Santo y tenga una reserva. Tome lo suficiente, evangelice, predique la palabra de Dios, dé buen testimonio, llénese del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque más adelante lo va a necesitar. Ya va a saber por qué. Ya lo explico por qué lo va a necesitar. Dice el Salmo 89, versículo 20, para probar lo que estamos diciendo. Porque si algo tiene la iglesia de Dios, si algo tenemos los predicadores, es que lo que vamos explicando, lo que vamos diciendo, lo vamos comprobando con la palabra de Dios. No lo decimos solo por decirlo. Salmo 89, versículo 20. Vea lo que dice. Salmo 89, versículo 20. Dice así. 89, 20. Dice, hallé a David mi siervo, dice el salmista. Hallé a David mi siervo. ¿Y qué? Ungílo con el aceite de mi santidad. ¿Eh? Ungílo con el aceite, dice, de mi santidad. Mire, era por costumbre que a los reyes de Israel los ungían con el aceite, ¿verdad? Los ungían con aceite, les derramaban aceite en su cabeza y les rodaba por todo su rostro hasta llegar a la barba. No le echaban poquito, le echaban bastante, le vaciaban el bote de aceite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aceite, dijimos, es una representación del Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos que estar nosotros, hermano? ¿Cómo debemos ser? Debemos ser llenos de ese Espíritu, del Espíritu Santo. Y yo le digo, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, somos imparables, hermano. Nadie nos detiene, nadie nos calla. Siempre queremos andar hablando de la palabra de Dios, dando ese testimonio de que lo que hemos aprendido, lo que conocemos es verdadero. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El aceite, para que pueda, hermanos, dar luz, es necesario echarlo dentro de una lámpara. Es necesario ponerlo dentro de una lámpara. Ya dijimos al principio que la lámpara es una representación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la lámpara y el aceite se unen entre sí. La lámpara y el aceite se deben unir entre sí para que pueda dar una luz, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que Pablo escribe en una de sus cartas, en la carta a los romanos, en su capítulo 15 y versículo 16, dice Pablo de la siguiente manera. Romanos capítulo 15, versículo 16. Dice así. Romanos capítulo 15, versículo 16. Dice de la siguiente manera. Para ser ministro de Jesucristo, dice Pablo,
para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada, dice, por el Espíritu Santo. Mire, decíamos que para que exista una luz es necesario que el aceite se introduzca en la lámpara. Ahora viene Pablo y dice, para ser ministro de Jesucristo. O sea, para ser un predicador, para ser un creyente, para ser un verdadero hijo de Dios, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, dice, ministrando el evangelio de Dios, la palabra de Dios, ministrando la palabra de Dios para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada, dice, santificada por el Espíritu Santo. Cuando el creyente verdaderamente tiene el Espíritu Santo, cuando el creyente tiene una luz verdadera, hermano, cuando esta persona, cuando este creyente habla la palabra de Dios, ¿cómo la sienten los gentiles? No, hombre, los gentiles la sienten agradable. Los gentiles la sienten deseo de que se les siga hablando. Desean que se les siga anunciando la palabra de Dios. Hermano, pero cuando el Espíritu Santo no está con nosotros, hermano, nomás empezamos a hablar de la palabra de Dios, los gentiles dicen, no, ay, otra vez lo vamos a escuchar. Otra vez, hoy no tengo tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces los gentiles conocen el testimonio de nosotros. Conocen cómo llevamos una vida desordenada. Porque a veces nos convertimos en creyentes que nos gusta la iglesia y nos gusta también el mundo. Queremos estar en la iglesia, queremos estar en el mundo. Si son las modas, pues nos gusta ir a la moda, ¿verdad? Entonces, hermano, hay que tener cuidado cuando decidimos ser creyentes, cuando decidimos ser hijos de Dios e hijas de Dios. Hay que tener mucho cuidado en todo esto. También, hermanos, el escritor de la carta a los hebreos dice lo siguiente, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice Hebreos 12, versículo 14. Dice así, seguid la paz con todos, dice. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Así como lo estoy oyendo. Nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué necesito yo para ver al Señor? Dice que necesito seguir la paz con todos y seguir la santidad. Tener paz con todos y tener santidad. De lo contrario, dice, no veremos al Señor. Es de tener cuidado entonces. ¿Estamos teniendo paz con nosotros mismos? ¿Estamos teniendo paz con con la esposa, con el esposo? ¿Tenemos paz con los hijos? ¿Tenemos paz con la familia? ¿Tenemos con el vecino? ¿Cómo estamos? ¿O nos gusta vivir allí solo que no nos pueden decir nada, ¿verdad? Estamos ahí como que somos cascabeles, ¿verdad? Que nomás nos hacen un mate, estamos allí rapidito nos ponemos, ¿verdad? Dispuestos a lanzar el veneno. No, hay que vivir en paz y tener santidad, porque de lo contrario, dice, no vamos a ver al Señor. Ahora, ¿qué le faltó a las fatuas? ¿Qué le faltó? Le faltó el aceite, le faltó el Espíritu Santo.
le faltó la santidad. ¿Cómo actúa una persona fatua? ¿Cómo actúa? ¿Ya ha visto usted una persona fatua cómo actúa? Vamos a ver cómo actúa la persona fatua. Santiago capítulo 1, versículo 22. Veamos cómo actúa una persona fatua. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, dice Santiago o Jacob. ¿Ve? Dice, nos está diciendo acá el apóstol, mas sed, dice, hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra y no seas tan solamente oidores. Mire, una persona fatua solo oye. Una persona fatua solo oye. Y como decía alguien, le entra por este oído y se le va de paso al otro. Aquí sale. Solo yo, pero se fue de paso. Entonces, son creyentes como el embudo. No sé si ustedes conocen los embudos, ¿verdad? Se le echa el agua al embudo por arriba y sale por debajo. Se va de paso. Así somos muchos. La palabra de Dios la oímos, pero como que no es con nosotros. Como decía un predicador acá, cuando estaba predicando y decía, hermanos, debemos apartarnos del mundo. Dejemos el guaro, decía, dejemos el licor. Y decía el predicador, pero el creyente fato decía, me agacho, decía, revir y contra, decía. O sea, me agacho y que pase, ¿verdad? Eso no es conmigo, ¿verdad? Entonces, así somos muchos, hermanos. Oímos la exhortación, pero en vez de decir, gloria a Dios porque me está hablando el Señor a mi vida, le doy gracias porque me está hablando. En vez de decir eso, decimos lo contrario. Miren el hermano Daniel cómo está exhortándonos con la palabra. Nos está diciendo que hay que vivir en santidad, pero mírenlo a él. Él es este y empiezan a hablar de uno. ¿Por qué? Porque no sabemos cuidarnos. Debemos cuidarnos, hermano, para que no suceda este tipo de cosas. Debemos ser una esponjita. ¿Saben lo que es una esponja, verdad? Una esponja, cuando usted échele agua a una esponja, la esponja retiene el agua. Ahí la mantiene y no la deja pasar ni la deja caer. Allí la mantiene la esponja, ¿verdad? Entonces, hermano, pero no seamos como los embudos. Seamos esponjitas, ¿verdad? Entonces, una persona fatua es como el embudo. Solamente es un oidor, nada más, pero no es un hacedor. Ahora vamos a la parábola otra vez. Mateo capítulo 25 y vamos con el versículo 4. Dice el versículo 4. Mas las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasos junto con sus lámparas. Fíjese bien. Dice que las prudentes tomaron sus lámparas. Dice, las prudentes tomaron aceite en sus vasos o en sus lámparas junto con, dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasos junto con sus lámparas. Es decir, ellas tomaron aceite y los pusieron en vasos como una reserva. Aparte del aceite que llevaban en la lámpara, dice, pusieron aceite en sus vasos. ¿Verdad? Iban preparadas porque no sabían en qué momento el esposo iba a llegar. Hermano, esto lo hicieron las prudentes de guardar aceite por si acaso se alargaba la venida del esposo. Por si acaso se alargaba y claro, se alargó, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son estos? ¿A quiénes representan estas prudentes?
Estos representan a todos aquellos creyentes, a todos los hermanos y hermanas que son activos dentro de la iglesia. Que, hermano, ¿cree que puede barrer el templo? Sí, hermano, écheme la escoba, vamos a barrer. Hermano, ordene la silla. Sí, vamos a ordenar la silla. Hermano, hay que preparar comida preparemos comida para los hermanos. Hermano, hay que ir a evangelizar. Vamos a evangelizar. Hermano, hay que ir a atender vamos a ver los enfermos. Hermano, hay que ir a la cárcel. Vamos a la cárcel. Hermano, vamos al hospital. Vamos al hospital. Es que son hermanos que son imparables. Nunca dicen no, ¿verdad? Nunca dicen no. Hermanos, que si yo les digo, hermanos, vengan a hacer un culto aquí a El Salvador. Vamos, dicen los hermanos de Argentina. Vamos. Ahí vean si no vienen, ¿verdad? Pero, hermanos, son hermanos activos. Son hermanos que no se niegan a que la obra de Dios crezca, ¿verdad? Estos son los prudentes, representan las prudentes. Ahora bien, también son los hermanos que les gusta colaborar. Está representando a todos los hermanos y hermanas que son colaboradoras en la obra de Dios. Siempre están dispuestas a colaborar. Dice Pablo en la carta enviada a Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 2:21, dice segunda de Timoteo 2:21. Mire lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21. Dice así. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado, dice, para toda buena obra. Mire lo que dice Pablo. Si alguno, dice, se limpiare de estas cosas, de lo que hemos estado hablando, será vaso, dice, para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Estos son los prudentes. Estos representan a las vírgenes prudentes, las 5 vírgenes, ¿verdad? Aquellos hermanos activos, aquellos hermanos colaboradores. Ahora, como decimos algunos, ¿verdad? Aquí en El Salvador tenemos un dicho, decimos acá, ¿verdad? No decimos, este hermano, esta hermana es de plan y ladera. Es decir, es un hermano que es imparable, ¿verdad? Es de plan, decimos, y es de ladera. Es decir, no importa si va a ir en carro, si va a ir a pie, si va a ir en caballo, si va a ir en mula, en lo que sea, pero el hermano no para. Ahí va, dispuesto para la obra de Dios. Entonces, a esto dice Jesús en Mateo 7:24. Veamos, Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice así, Mateo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Hermanos, todos aquellos creyentes que tienen el Espíritu Santo y aún tienen de reserva, dice que son como los prudentes que edifican una casa sobre la roca, y cuando vienen las dificultades, vienen las tempestades, vienen los problemas, vienen las pobrezas, viene todo lo que venga, esa casa, dice, no se cae porque está fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Ese es lo hermoso de tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos hace que incluso ofrendemos nuestras vidas por causa del testimonio de Jesús. ¿O acaso los apóstoles no ofrendaron sus vidas? Sí, ofrendaron sus vidas. ¿Por qué causa? Por el testimonio de Jesucristo. Nosotros tenemos que estar dispuestos incluso hasta eso.
Ahora vamos a otra vez a la parábola, Mateo 25, pero ahora vamos con el versículo 5. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice, se durmieron todas. ¿Por qué se durmieron? Porque el esposo se tardó. El esposo no llegó, ¿verdad? Puntual, llamémosle así, o sí llegó puntual, pero se tardó. No llegó en el momento que ellos querían. ¿Y qué pasó? El aceite comenzó a irse terminando, se iba terminando el aceite, ¿verdad? Ahora, dice que se durmieron todas porque el esposo se tardó. Ahora, ¿a quiénes representa esto? ¿Qué representa esto? Esto simboliza, hermano, que uno se vuelve, hay creyentes que se cansan de vivir, de permanecer en la iglesia. Hay hermanos que llega el momento en que ya no le sienten gusto estar en la iglesia. Todo lo ven aburrido. Y cuando pasa el predicador y ya ha predicado 5 o 6 veces, ya aburre el hermano. Yo por eso, hermano, déjenme decirle que al principio de este programa, yo les predicaba martes, les predicaba miércoles y les predicaba viernes y algunas veces les predicaba sábado. Pero de repente dije, no, le voy a dar oportunidad a otro. ¿Por qué? Porque tuve temor de que se fueran a aburrir de escucharme solo a mí, ¿verdad? Y yo sé que ahora ya tenían rato de no escuchar. Y hoy lo están haciendo con mucha alegría. Entonces, hermano, perdón. De igual manera, hermano, cuando nosotros escuchamos a los predicadores, no debemos ser como los fatos. No importa que solo el hermano predique. No importa que solo prediquen un hermano, el hermano de Argentina, el hermano de Honduras. No, tenemos que escucharlo, aunque solamente él predique. Y siempre, oiga bien, debemos recibir la palabra con gozo. No nos debe aburrir. ¿Por qué? Porque dice que estas vírgenes, dice que las vírgenes todas se durmieron. Es decir, se aburrieron de estar en la iglesia. Se durmieron. Ahora, ¿pero qué representa eso de dormir? Hermanos, cuando dice que todas se durmieron, porque el esposo se tardó, hermano, esto simboliza que no todos, oiga bien, no todos, sino que una parte de ellas, una parte de estas vírgenes, porque todas, dice, se durmieron, todas, tanto las fatuas como las prudentes se durmieron. Pero esto representa, hermanos, que un grupo de los creyentes en la iglesia llega el momento en que se aburren y se vuelven al mundo. Se vuelven al mundo, vámonos de regreso al mundo, vámonos a Egipto de nuevo, ¿verdad? Entonces, hermano, hay otro grupo que también se durmieron y estos representan a aquellos que van muriendo, aquellos que se van yendo al polvo de la tierra, se van muriendo. Entonces, hermano, tanto unos se van al mundo, mueren porque se van al mundo y otros mueren porque el tiempo es cumplido delante de la ley de Dios y es necesario volver al polvo de la tierra de donde hemos sido tomados. Todos dormimos, tanto unos como los otros, unos espirituales y otros literales, pero todos dormimos. Entonces, hermano, pero ¿qué pasa? Dice Cantares capítulo 5, versículo 2. Vamos a ver qué dice Cantares capítulo 5, versículo 2. Libro de Cantares, capítulo 5, versículo 2. Dice así. 5:2 de Cantares. Yo dormía, dice. Yo dormía. ¿Pero qué? Mi corazón velaba. La voz de mi amado que llamaba. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío
mis cabellos de las gotas de la noche. Fíjense bien. Esto, hermanos, quiere decir que hay un grupo que aunque se duermen, pero reaccionan. Ellos reaccionan. Y esto fue lo que sucedió en las 10 vírgenes. Dice que todas se durmieron, todas cabecearon y se durmieron. Pero ¿qué pasó cuando el esposo llegó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Que 5 de ellas, las 5 fatuas, sus lámparas se les habían apagado o se les estaban apagando. El aceite se estaba terminando. Y las 5 prudentes, estas también el aceite se les estaba terminando en sus lámparas, pero tenían reserva en sus vasos. Ellas tenían reserva en sus vasos. Entonces, hermanos, estas son los que reaccionan. Dicen, no, es necesario, dice, que nos pongamos a cuentas con Dios. Y comienzan, hermanos, otra vez a llenar sus lámparas del Espíritu Santo. ¿Verdad? Aunque se durmieron también, porque ciertamente, hermanos, en la iglesia hay momentos que llegan debilidades. Hay momentos que uno ya no quiere congregarse. Cuando ve los problemas que hay en la iglesia, cuando ve que en la iglesia ya no se va perdiendo el temor, se va perdiendo la fe, las predicaciones ya no se sienten bien y uno comienza a flaquear, ¿verdad? Pero luego viene uno y reacciona y dice, no, ¿qué me está pasando? Porque cuando a uno no está bien en la iglesia, le comienza a echar culpas a medio mundo. Pero no se da cuenta que el culpable es uno. Uno es el que tiene la culpa, uno es el que está mal. Entonces es necesario reaccionar. Es necesario que nosotros, hermanos, nos demos cuenta que hemos estado, que el aceite se nos está terminando y es necesario volver a recargar la lámpara, volver a activarse, ¿verdad? Entonces, aprovecho para agradecerle a mi hermano Napoleón Pinto, que él siempre ha estado pendiente. Y dice, hermano, ¿cuándo? ¿Cuándo nos va a predicar, hermano? ¿Cuándo nos va a predicar? Y es que yo ya estaba ahí como una de ellas, dormido ya. Ya me estaba dormido y hay que reaccionar, dije yo, ¿no? ¿Y qué me pasa? Tenemos que hacer algo. Y gracias a mi hermano que me pegó un empujoncito, y hermano, aquí estoy con ustedes. Aquí estoy, hermano, ¿verdad? Y espero seguir siempre con ustedes. Así que, hermano, decíamos que este es el simbolismo de las vírgenes cuando ellas se durmieron. Pero dice, vamos otra vez a la parábola. Mateo capítulo 25, versículo 6. Y dice, y a la medianoche fue oído el clamor. El esposo viene, salid a recibirle. Dice, a la medianoche fue oído, dice, el clamor. Hermanos, este clamor está simbolizando, óigase bien, está simbolizando a los acontecimientos que están pasando. Fíjese bien, está simbolizando a los acontecimientos que están pasando, donde hay que estar listos en todo momento, hermano. Porque, hermano, hay acontecimientos que se van dando que uno a veces no los espera, ¿verdad? El pueblo de Israel era necesario que estuviera listo, porque le iban a venir cosas difíciles en la vida, momentos difíciles. De igualmente nosotros, hermanos, como iglesia, van a haber momentos difíciles para nosotros. Hace unos 2 años no esperábamos esta pandemia. No la esperábamos, hermano. ¿Y qué pasó? Se comenzaron a cerrar los templos. Ya no nos podíamos congregar, ¿verdad? Gracias a Dios que la ciencia había avanzado y tuvimos algunos conectados a través de este medio, como lo estamos haciendo ahorita, y como que nos gustó, hermano. Pero no nos vayamos a volvernos conformistas. Es necesario ir a congregarnos a la iglesia.
Es necesario ir a la congregación, no quedarnos así. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque no, hermanos, si retrocedemos el tiempo, hace algunos años atrás, esta ciencia no estaba, no existía. ¿Y qué tal la pandemia hubiera venido en ese momento? ¿Cómo hubiéramos hecho, hermano? No podernos congregar y mucho menos que nos pudieran predicar de esta manera. Muchos nos hubiéramos enfriado al no tener quien nos predicara. Pero déjeme decirle que va a venir un momento, va a venir un tiempo en que ni en este medio, ni a través de este medio en el que estamos, ni en los templos, se nos va a predicar la palabra de Dios. Porque va a ser prohibido. Va a ser prohibido por el cuerno pequeño de la cuarta bestia. Va a prohibir la predicación. No se va a poder predicar este evangelio. Y entonces, hermano, allí es donde es necesario que nosotros tengamos la reserva del Espíritu Santo. Tengamos la reserva del aceite. Porque va a haber un momento difícil para la iglesia. Tal vez nosotros no vamos a ver eso, pero lo van a ver nuestros hijos, lo van a ver nuestros nietos. Y no solamente nos van a prohibir, porque tras el hecho de prohibirlo, si alguien lo hace, lo más seguro que lo van a llevar a la cárcel o le van a quitar la vida, como lo hicieron con los primeros cristianos. Esto así está dicho y así va a ser, ¿verdad? Entonces, hermano, es de estar preparados. Es de estar preparados con esta reserva. Entonces dice que a la medianoche fue oído el clamor. Decíamos que el clamor simboliza los acontecimientos que están pasando. Ahorita, hermanos, una cosa viene otra y viene otra. Y es necesario que estemos con esa reserva. No hay que estar listos en todo tiempo. Dice Mateo 24:36. Allí cerquita, 24:36 dice: pero del día y hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. No sabemos cuándo el Mesías va a venir por su iglesia. No lo sabemos. No sabemos ni el día, ni sabemos la hora. Lo único que sabemos o que tenemos como señal son los acontecimientos que se están dando, ¿verdad? Eso es lo único que tenemos. Y a través de los acontecimientos podemos decir, el tiempo está cerca. La venida del Mesías está cerca, tan cerca de lo que no nos imaginamos. ¿Qué necesitamos entonces, hermano? Llenarnos del Espíritu Santo, tener ese aceite suficiente, reaccionar si estamos dormiditos espirituales, si estamos allí todavía que no queremos, hermano, es necesario que reaccionemos. Es necesario. Vamos al versículo 7, porque el tiempo nos avanzó, hermanos, y a lo mejor ya algunos van a comenzar a cabecear como las 10 vírgenes. Ya se van a dormir, hermano, ¿verdad? A lo mejor, ojalá que no. Pero dice el versículo 7 del capítulo 25 de Mateo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, dice, y aderezaron sus lámparas. ¿Qué pasó? Que al oír la voz, todas se levantaron y tomaron, dice, sus lámparas. ¿Eh? Ellas tomaron sus lámparas, todas tomaron sus lámparas. Pero vemos que podemos ver que la fatua también se levanta, porque ellas también querían recibir al esposo. Esto significa que todos vamos a salir a recibirlo. Todos vamos a salir. Pero ¿qué dice Mateo 7:22? Mateo 7:22 dice, vamos a ver, Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Mire, hermanos,
Mucho nos va a pasar como las vírgenes fatuas. Como no tenemos suficiente aceite, como no tenemos suficiente Espíritu Santo, hermano, el esposo viene, vamos a querer recibirle, hermano, pero la puerta se va a cerrar. No va a haber oportunidad. Todos queremos, estamos esperando la venida del Mesías, todos. Pero ¿cuántos nos vamos a ir con él? ¿Cuántos? Pensemos en eso. ¿Estamos preparados para irnos con el Mesías? Sí, hermano. ¿Y por qué? Porque yo creo en él, pero no obedece. No, hermano, yo quiero irme con el Mesías. Quiere irse con el Mesías. Sí, quiere salvarse. Sí, quiero salvarme, pero no deja de celebrar cumpleaños. Está partiendo los pasteles ahí en cada... No deja pasar los cumpleaños. Que le celebran cumpleaños a la abuelita, que al abuelito, que al compadre, que a la comadre, que a la vecina, que al amigo, que al hijo, que a la quinceañera. No quiere dejar el mundo, pero quiere salvarse. Esta noche le digo, tenga cuidado, hermano y hermana. Deje de andar celebrando cumpleaños. Porque si lo sigue haciendo, no se va a salvar. Le va a pasar como las vírgenes fatuas. No tenían el Espíritu Santo suficiente. Se les terminó, vino el Mesías y se quedaron. Se quedaron, hermano. No entraron. Vamos al versículo 8, 25:8 de la parábola. Mateo 25:8 dice, y las fatuas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Las fatuas, hermanos, se quedan sin aceite. Y las lámparas, dice, se les comenzaron a apagar. ¿Ve? Se quedaron sin nada. ¿Qué dice el versículo 9? Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Las prudentes no quisieron darles y las mandan a comprar. ¿Qué significa esto? Significa que aquellas prudentes, hermanos, las mandan a otro lugar que les prediquen porque el esposo ha llegado. ¿Ve? Las mandan a comprar a otro lugar. Vayan a que les prediquen allá a las asambleas, vayan a que les prediquen allá donde el Rosacruz, allá, vayan a que les prediquen a otro lugar. Aquí ya no. Hermanos, ¿por qué? Porque el esposo vino. Esto, hermanos, dentro de la profecía significa de que cuando el Mesías venga, ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? Va a ser la iglesia, los creyentes verdaderos, los que son hacedores de la palabra, los obedientes, esos son los que van a ser arrebatados. ¿Y el resto? ¿Y el resto qué va a pasar? No, el resto, ellos continúan con su vida normal, como están. Pero ¿quiénes les van a predicar? La iglesia de Dios ya no les va a predicar porque ya no están. El hermano Dani se va a ir con el Eterno, va a ir con Jesús. ¿El hermano Dani? Se va con Jesús, ¿verdad? El hermano Ramiro se va con Jesús, ¿verdad? Y el hermano Daniel, por desobediente, se quedó. ¿Y ahora quién me va a predicar, hermano? ¿Quién me va a predicar a mí? Tengo que irme a meter a otro lugar. Así le dijeron las vírgenes, para que no nos falte a nosotros, vayan a comprar a otro lugar. Vayan a ver quién les predica por otro lado. Nosotros ya no. El esposo ya vino y nos vamos, ¿verdad? No sé si me han entendido esto. Versículo 10, 25:10 de Mateo, dice, y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban apercibidas o preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Dice bien, ¿qué pasa? Que al venir el esposo, dice, se cerró la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de la predicación o de la puerta de la gracia, como le querramos llamar, ¿verdad? La puerta de la predicación o la puerta de la gracia. Es decir, que este tiempo, el que estamos viviendo, se le llama el tiempo de la gracia. Este tiempo se va a terminar, hermano. Este tiempo se va a terminar, el tiempo de la predicación. Va a haber momentos en que ya nadie va a predicar. Nadie nos va a predicar.
Y como nosotros ya no nos van a predicar los ministros de la iglesia de Dios, entonces nos van a predicar otras personas, nos van a predicar otro evangelio, como no va a haber quien nos predique. Entonces, es de tener cuidado. Versículo 11, ya vamos terminando, hermano. 25:11. Dice, y después dice, vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Verso 12, mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Fíjese bien, no os conozco. Hermanos, dice, muy preocupadas, llegaron diciendo, ábrenos. Ábrenos. Querían que les abrieran, pero ¿qué les dijo el esposo? No os conozco. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque la puerta de la predicación está cerrada. Los mensajeros, los predicadores ya no están para que les prediquemos. Ya no hay quien predique. Está cerrada la puerta de la predicación. Está cerrada. Apocalipsis capítulo 15, versículo 5. Dice así. Apocalipsis capítulo 15, versículo 5. Dice, y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas vestidos de un lino limpio y blanco y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Fíjese bien. Dice el versículo 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive para siempre jamás. Verso 8, y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Oiga bien, la puerta estaba cerrada. Está cerrado. Hermanos, ¿por qué? Porque en ese tiempo, oiga bien, cuando los predicadores ya no estemos para predicar esta palabra, esta doctrina, ¿ve? Entonces, hermano, la gente va a buscar quien les predique, pero ya no habrá espacio. Aparte de eso, se van a comenzar a derramar las 7 copas de la ira de Dios escritas en Apocalipsis 16. Y cuando esas 7 copas de la ira de Dios se comiencen a derramar sobre los hombres, óigase bien, no habrá misericordia para nadie, hermano. No habrá misericordia para nadie. Las plagas van a comenzar a caer una tras otra. ¿Ve? Y yo creo, hermanos, que el hombre no va a resistir ni la primera. ¿Verdad? Ni la primera, porque las plagas son difíciles, duras, pero van a caer, van a caer. Y no esperemos que ese tiempo se llegue por el tan solo hecho de estar viviendo conforme, por no reaccionar, por no activarnos. Hermanos, me siento feliz de tener este grupo acá que está escuchando la palabra de Dios, y así mantengámonos, no nos cansemos, siempre activémonos, siempre nos conectémonos, que algo bueno vamos a aprender en cada predicación. Y para finalizar, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3, 7. Dice así, hermanos. Apocalipsis 3, 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta puerta la va a cerrar Cristo, hermano, y aunque el hombre quiera abrirla, no se abre porque está cerrada. Así como sucedió en el arca de Noé. En los tiempos de Noé, cuando Dios cerró la puerta del arca, nadie la podía abrir, hermano. Y aunque la gente tocaba la puerta del arca para que Noé les abriera, no se podía abrir, hermano, porque Dios había cerrado la puerta del arca.
Así va a ser en este tiempo. Si hoy nosotros no aprovechamos el consejo de Dios y lo obedecemos hoy, hermanos, si no nos llenamos de esta palabra y del Espíritu Santo, hermanos, cuando vengan los acontecimientos, vamos a querer tocar la puerta, vamos a querernos, hermano. La puerta está cerrada, ¿eh? Y cuando la puerta se cierra, ninguno la abre, hermano. Nadie la podrá abrir. Hermanos, en la parábola dice el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, dice, porque no sabes. Ni yo sé, ni nadie de nosotros sabemos cuándo va a ser ese momento. ¿Qué nos toca? Estar preparado. El consejo de Dios está escrito en Apocalipsis 22:10. Con esto finalizamos el último texto, Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, 12, y dice así. Apocalipsis 22, 10 al 12. Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. He aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Amén. Que el Eterno bendiga esta palabra en los corazones de cada uno de los que la hemos escuchado. Gracias a todos y paz a vosotros.